Ya, bueno, entonces voy a explicar este problema que es sobre este diseño de reactor, específicamente que es un reactor catalítico, ¿no? Ya, entonces, bueno, vamos a revisar qué es lo que nos está pidiendo. Bueno, nos dice que el problema nos dice que hay una, nos pide calcular la cantidad de catalizador que va a ser necesario para este reactor, que es un lecho relleno, para alcanzar una conversión del 80% de una alimentación de 1000 metros cúbicos por hora de un gas A, que es un gas puro, que está entrando, y que tiene una concentración inicial de 100 mol por metro cúbico, ¿ya? Nos dan la estiquiometría y la reacción, ¿no? ¿Cómo es esa, no? Básicamente, y la velocidad acá de la expresión de la velocidad de la velocidad de reacción. Ya, entonces siempre lo primero es, lógicamente, anotar los datos, pero algo fundamental es identificar el tipo de reactor con el que estamos trabajando. Acá nos dicen específicamente que se trata de un lecho relleno, entonces, pues se están refiriendo a un lecho relleno o un lecho fijo también le dicen, o un PBR, ¿no? Son lo mismo, entre comillas. Entonces, esto va a ser importante porque finalmente a partir de eso vamos a definir la ecuación de diseño que vamos a estar utilizando, ¿ya? Entonces, pues los otros datos que podemos extraer del texto son también bien importantes. Por ejemplo, el primer dato que nos dan es acerca de la conversión, ¿no? Entonces, como aquí se sobreentiende de cierto modo que como está ingresando, al inicio hay una conversión de cero porque no ha reaccionado nada, entonces nos están pidiendo la conversión desde cero hasta el 80%, ¿no? Entonces, aquí estoy pidiendo la conversión final que nosotros queremos llegar, que sería el 0.8, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Nos dicen aquí que la alimentación, o sea, es decir, lo que está ingresando, eh, va a un ritmo de 1000 metros cúbicos por hora. Entonces, lo que nos están dando es un flujo volumétrico, ¿ya? Que lo estoy anotando aquí como el flujo volumétrico inicial, que sería este 1000 metros cúbicos por hora, ¿no? Bueno, aquí he puesto igual que es, o sea, tenemos que notar que esto es un flujo volumétrico, así que hay que tener cuidado con eso. Luego, ¿qué más nos dicen? Nos dicen la concentración inicial de A, ¿no? Porque, ahora, lo que debemos saber también es de que al inicio, lógicamente, lo único que hay es A, ¿no? No están ingresando inertes ni nada por el estilo. Entonces, la concentración, digamos, de A al inicio es el dato que nos dan acá, ¿no? 100 mol por metro cúbico, ¿ya? Pero se está refiriendo a la concentración del compuesto A, ¿no? Que sería la concentración total, porque no hay otro compuesto al inicio que esté entrando. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos hacer acá es, a partir de que como nosotros tenemos ya concentración y también tenemos flujo volumétrico, la primera expresión que podemos utilizar aquí es la multiplicación la multiplicación, perdón, la multiplicación se me fue de la concentración multiplicado por el flujo volumétrico, ¿no? Esto nos va a dar el flujo molar inicial de A, ¿no? Y eso nos va a servir luego para hacer los siguientes cálculos, ¿ya? Pero entonces debemos recordar simplemente que a través de esta expresión podemos calcular el flujo molar inicial de A, ¿ya? Otra de las cosas bien importantes es de que como al inicio solamente hay A, esto quiere decir finalmente que el flujo molar de A va a ser el flujo total que hay al inicio, ¿ya? Entonces eso es bien importante. Si nosotros al hacer la multiplicación multiplicaríamos pues la concentración de al inicio por el flujo volumétrico nos da este número, ¿no? Que es el de acá, ¿no? En mol por hora. Y ahora, ¿por qué se le deja en mol por hora? Porque las unidades acá también nos dicen que está en hora. Entonces, no tendríamos por qué cambiarlo, ¿no? Hay que trabajarlo simplemente así. Bueno, entonces, una vez realizado eso, lo que siempre luego de estos datos creo que es importante es, bueno, identificar qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo justamente la cantidad de masa que va a tener el catalizador. Entonces, por ahí se nos viene a la mente que es lo que vamos a utilizar, es la ecuación de diseño, ¿no? Pero siempre para la ecuación de diseño nosotros lo que vamos a usar es también la ecuación de la velocidad de reacción, es decir, este valor de acá. Entonces, como vamos a usar este valor de acá, acá la concentración, pues tenemos que expresarla siempre en función de la conversión, ¿no? En función de X. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos percatarnos, que finalmente la reacción se trata de un gas. Entonces, como es un gas, lo que vamos a identificar es de que este flujo volumétrico que tenía al inicio
no va a ser el flujo volumétrico que va a estar en todo momento, sino este flujo volumétrico va a cambiar, va a variar. Entonces, eso es importante porque tenemos que ponerlo también en función de la conversión. Pero vamos a ver en esta parte de la resolución, ¿no? Entonces, lo primero siempre es, bueno, acá relacionamos el tema de la reacción. Sabemos que 4 moles de A generan R. Entonces, aquí podemos hacer como una pequeña tablita para distinguir los moles que hay al inicio, los que están reaccionando y los que están apareciendo, y lo que está quedando al final, ¿no? Que es también lo más importante. Entonces, al inicio, pues, de A habría un flujo molar inicial, ¿no? FA0. Y al inicio de R no hay nada, ¿no? Entonces, pues, eso se sobreentiende. Luego, lo que reacciona, lógicamente, está perdiendo cierta cantidad de A, ¿no? Que en este caso sería menos FAO, flujo molar inicial de A multiplicado por la conversión, ¿ya? Como este está perdiendo, entonces el que gana es justamente el producto, ¿no? Pero si nos percatamos, acá la relación molar está de 4 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si aquí era pues 1 nada más de FAO, entonces acá se van a generar la cuarta parte, lógicamente, ¿no? Por la relación. Entonces, acá se está generando FAO entre 4 por la conversión, ¿no? Eso es lo que se está generando de R, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estaría, entre comillas, quedando? Sería esto, ¿no? El flujo molar de A para cualquier momento, para cualquier instante, es igual al flujo molar inicial multiplicado por 1 menos la conversión, que sería finalmente la suma de esto, ¿no? Si sumamos esto, nos da esto. Y lo mismo, si hacemos la suma de esto, lo que nos está quedando es finalmente el flujo molar de R. El flujo molar de R, ¿qué cosa sería? Sería el flujo molar inicial de A dividido entre 4, ¿no? O sea, la suma nada más de esto. Entonces, así tenemos todo, chévere. Ahora, lo importante aquí es calcular el flujo molar total, ¿no? Estos son los flujos molares individuales por cada uno. Pero si nosotros sacamos el flujo molar total que nos va a importar luego, entonces tendríamos que hacer la suma del flujo de A más el flujo de R. ¿Ya? Simplemente haríamos la suma acá, ¿no? Cuando hacemos la suma, pues podemos aquí agrupar términos y finalmente lo que nos va a quedar, si lo hacemos bien, sería esta expresión, ¿no? Que el flujo molar total es el flujo de molar de A al inicio multiplicado por 1 menos 0.75 por la conversión, ¿ya? Entonces ya tenemos, por decirlo así, el flujo total en función de la conversión y este FAO que ya lo sabemos también, ¿no? Que es un dato que ya lo hemos calculado aquí. Entonces no habría ningún problema. Bueno, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es básicamente ir a la parte de la ecuación de la velocidad. En la ecuación de la velocidad, lo que tenemos que identificar es que, bueno, esta ecuación de velocidad, ¿de qué cosa depende? De la concentración. Entonces, aquí es un detalle muy importante. La concentración, a su vez, nosotros podemos expresarla como qué cosa, como el flujo molar de A entre el flujo volumétrico. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo importante. ¿Qué cosa? Que el flujo molar de A, aquí lo voy a anotar, aquí, que el flujo molar de A es un valor que va cambiando. ¿En función de qué? En función de la conversión, que sería esto de azul. Nos percatamos que el flujo molar es igual, el flujo molar de A es igual al flujo molar inicial, que es un dato que nosotros conocemos, multiplicado por 1 menos la conversión. Y la conversión sabemos que va a ir avanzando. Entonces, este flujo molar de A no va a ser el mismo para cualquier instante, ¿no? Luego, tenemos también el flujo volumétrico. Entonces, esto es también igual de importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el flujo volumétrico no va a ser el mismo, sino que va a ir cambiando en función de qué cosa, en función de cómo cambia el flujo molar, que sería la expresión que tenemos aquí, ¿no? Esta expresión se cumple siempre y cuando el reactor sea un reactor isotérmico, es decir, que no cambie de temperatura y además no haya algún tipo de cambio de presión o caída de presión. Si se cumple esto, normalmente podemos aplicar esto, ¿no? Que sería el flujo volumétrico en cualquier momento es igual al flujo volumétrico inicial multiplicado por el flujo total, el flujo molar total entre el flujo molar total inicial, ¿no? Si nos percatamos, el flujo total al inicio también lo sabemos. ¿Por qué? Porque el flujo total al inicio es el flujo al inicio de A, que sería lo mismo, ¿ya? El flujo total, eso no lo conocemos, pero lo podemos conocer porque justamente ya lo hemos despejado acá, ¿no? En una expresión. Y eso es la razón por la que aquí habíamos hecho esto del flujo total. Con este flujo total, entonces tenemos la expresión que es todo esto en función de la conversión, que es lo que nosotros estábamos buscando.
Ahora, el flujo volumétrico inicial, ¿cuál sería? Sería el que tenemos justamente al inicio, ¿no? Que ese sería de la alimentación. Este dato ya lo tenemos. Entonces, si nos percatamos, ya tenemos casi todos los datos. Y simplemente lo que haríamos es reemplazar. Reemplazamos y ¿qué cosa nos va a quedar? Bueno, aquí V0 es 1000, reemplazamos FT, este con este se van a ir, que son lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? Que el flujo volumétrico es 1000 por 1 menos 0.75 por la conversión. Esto quiere decir, finalmente, representa que el flujo volumétrico para cualquier momento va a estar cambiando, va a depender de la conversión, ¿no? Mientras yo voy avanzando en la conversión, este flujo volumétrico va a cambiar. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, como ya tenemos definido esta parte del flujo volumétrico, que es una expresión, entonces simplemente lo que haríamos, ¿qué cosa es? Reemplazarlo en la ecuación de la velocidad. Lo que teníamos aquí al inicio, ¿no? Simplemente tenemos que reemplazar. Reemplazamos, RA es 8 por el flujo molar de A entre el flujo volumétrico, que es exactamente el de acá, ¿no? Es lo mismo, solamente que ahora ya estamos ahí reemplazándolo, ¿no? Entonces, todo esto finalmente es esto, ¿no? Es el flujo volumétrico que tenemos acá. Luego, ¿qué seguimos haciendo? Ahora que el flujo de A, ¿qué cosa es el flujo de A? El flujo de A era esto. El FA0, el flujo molar inicial, bueno, multiplicado por 1 menos X. Aquí lo estoy poniendo. Entonces, simplemente el FA también es un dato que conocemos, que es este de acá. Entonces, estamos reemplazamos para tratar de simplificar lo más que se pueda y nos queda esta expresión. Que el real es igual a 800 por 1 menos X entre 1 menos 0.75 de X. ¿Ya? ¿Para qué hacemos finalmente todo esto? ¿Para qué despejamos la velocidad de reacción, ¿no? Perdón, en la ecuación de la velocidad. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar en la ecuación de diseño, ¿no? Y aquí estaría la ecuación de diseño. La ecuación de diseño para un lecho fijo sería básicamente esto, que nos dice qué cosa, que la cantidad total de catalizador que voy a requerir para llegar a una cierta conversión es igual al flujo molar inicial de A multiplicado pues por la integral desde la conversión 0 hasta la conversión que nos están dando, ¿no? Que en este caso sería hasta el 80%, que aquí lo he puesto ya 0.8, multiplicado por el diferencial de X entre el valor de la velocidad de reacción, ¿no? Que es la expresión que tenemos acá. Y justamente lo que estoy haciendo acá ya luego es simplemente reemplazar, ¿no? Simplemente estoy llevando toda esta expresión que hemos calculado, lo estoy llevando acá abajo, ¿no? Aquí. Simplemente, bueno, este de acá lo vamos a sacar, sacamos acá, el F ya lo conocemos, entonces vamos a operar. Entonces, queremos que nos quede acá todo en función de X nada más, ¿no? Para poder integrar. Bueno, entonces sigamos con la otra parte. Si nosotros seguimos haciendo esto, entonces lo que nos percatamos, o el principal obstáculo, por decirlo así, es esto, ¿no? Es esta parte de la integral. ¿Cómo integramos esto, no? Entre comillas, bueno, puede ser un poco difícil si es que lo hacemos así como a mano, pero en el libro también se nos proporciona, por ejemplo, unas guías o unos ejemplos fáciles de cuando tenemos así este tipo de integrales, ¿no? A veces no nos va a quedar de esta forma, ¿no? A veces nos puede quedar como de esta forma. Entonces, también lo podemos ejecutar rápidamente, o quizá de esta forma más fácil, ¿no? Pero en este caso, si nos percatamos, la forma que tiene es la de más o menos la que está aquí. Entonces, si nos percatamos de eso, pues lo que simplemente tendríamos que hacer es simplemente reemplazar, ¿no? En este caso, este E sería pues menos 0.75, ¿no? Simplemente entonces tendríamos que reemplazar. Si reemplazamos, o sea, es decir, si ahora ya tenemos ya la integral, es mucho más fácil, ¿no? Sería simplemente copiar esto y cambiar los valores, ¿no? Entonces, si cambiamos sería 1 menos 0.75, que era el valor de acá de E, como les decía, multiplicado por el logaritmo natural de 1 menos X, ¿no? Más, para en este caso el E, ¿no? Porque aquí es menos por menos se vuelve más, entonces 0.75 por X. Entonces, finalmente, lo único que daría, como esto ya está integrado, lo que debemos hacer ahora es simplemente evaluar en 0 y en 0.8, ¿no? En 0 nos damos cuenta que esto se vuelve 0, entonces simplemente sería evaluar en 0.8. Entonces, si evaluamos en 0.8, sería simplemente ahora cambiar nada más, ¿no? Acá 0.8 y acá 0.8. Al hacer eso, pues lo que nos vamos a percatar finalmente es de que a partir de eso, pues simplemente ya sería nada más calcular la cantidad de catalizador, ¿no? Multiplicamos y lo que nos debería salir es esta cantidad. 125.294 kilogramos de catalizador que se requeriría para llevar a cabo la operación en estas condiciones, ¿no?
Entonces, bueno, es básicamente eso. Eh, Igual, lo importante aquí es recordar esta parte, ¿no? Como que les venía diciendo, es esta parte. Esto es lo más importante, de que cuando es una mezcla gaseosa, el flujo volumétrico ya va a cambiar, ¿no? Entonces ahí tenemos que cambiarlo también para la concentración, porque la concentración de qué depende del flujo volumétrico, ¿no? Ahora, también he visto que hay otra forma de hacerlo con el coeficiente de expansión, me parece que es como un E, pero igual como este método de la tablita, o sea, ¿qué pasa? Es que a veces si te ponen inertes también lo puedes incluir y ya como que no te confundes, ¿no? Ya puedes sacar el flujo total y con eso sacar este de acá, ¿no? Simplemente es operarlo nada más y ya lo vas a tener. Pero no es nada del otro mundo. Así que, bueno, esa sería la cuestión. Y pues